Buenas tardes, maestras, somos el grupo de Los Ángeles. Vamos a hablarles acerca de los impuestos de los timbres fiscales y de los impuestos de los hidrocarburos. Primeramente, sobre los impuestos de los timbres fiscales nos basamos en dos leyes, la ley de impuestos de timbre y la ley de concertación tributaria. En la primera ley nos dice que el impuesto de los timbres recaerá sobre los documentos que ya esta ley establezca, y además de eso los documentos que se expidan aquí en Nicaragua y los que se expidan en el extranjero, pero que sus efectos deban de surtir aquí en nuestro país. También nos dice que el impuesto se pagará adhiriendo al documento el timbre y cancelando el timbre según la cuantía, según lo que establezca la ley. La cancelación se hará perforando, sellando y fichando el timbre, y se deberá pagar simultáneamente con el otorgamiento o expedición del documento, y en el caso de las escrituras públicas, al librarse los primeros testimonios. Esta ley también nos dice cuál es el monto mínimo de impuesto a pagar, que sería un córdoba. En caso de que sea menor, por ejemplo 50 centavos de córdoba, entonces se va a subir hasta un córdoba, que es el mínimo. Aquí también cabe lo que es el principio de solidaridad, donde nos dice que los notarios, las personas que otorguen estos documentos grabados, las personas que lo tengan, es decir, los tenedores, como lo menciona la ley, los funcionarios públicos que intervengan o deban conocer en relación a los mismos, son solidariamente responsables al pago de impuestos de estos timbres fiscales, según lo que establece la ley de impuestos de timbres. La Ley de Concertación Tributaria nos expresa que la creación del impuesto de timbres fiscales, determinado con las siglas ITF, grava el consumo de determinados actos jurídicos indiciados en el artículo 420 de la presente ley. Además de ello, de los documentos expedidos en Nicaragua o bien en el extranjero, siempre y cuando estos surtan efecto en el país. El ente encargado de regular, calcular y publicar el costo actualizado de la cuota del impuesto de timbres fiscales es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además de ello, los notarios actúan solidariamente como recaudadores del impuesto de timbres fiscales. Además, cabe mencionar como un pequeño ejemplo que los notarios al momento de la realización de poderes tienen que poner la carga fiscal, y como tal, por medio de una tabla que nos presenta la presente ley, tienen que poner un timbre de 90 córdobas. Es decir, que cada acto jurídico realizado tiene un costo como tal, y esto nos lo determina la norma. Y bueno, esto ha sido todo en el abordaje de lo que es el impuesto de timbres fiscales. Hoy vamos a hablar sobre los impuestos de hidrocarburos, abarcando la Constitución Política de Nicaragua, la Ley 822 y la Ley 277, específicamente el artículo 11. Los impuestos de hidrocarburos es una de las partes principales las que compone el precio del carburante actual. De igual manera, en el artículo 115 de la Constitución Política de Nicaragua habla sobre los impuestos que deben de ser creados por la ley que establezca su incidencia. El Estado no obliga a pagar los impuestos que no estén establecidos en esta ley. En la ley 822 habla específicamente en el artículo 127, numeral 19, que el petróleo crudo o parcialmente será refinado o constituido, así como los derivados del petróleo. En el artículo 193 habla sobre la creación del hecho generador, de igual manera que es el impuesto específico conglobado a los combustibles en adelante y denominados del ISC. En el artículo 194 nos especifica que los bienes derivados del petróleo van a ser contenidos en el artículo 195 de esta ley y estarán grabados con impuestos específicos. Y en el artículo 196 nos especifica que los contribuyentes del ISC en las enajenaciones de sus bienes y la impartición e intervención tiene que ser de un corresponda, que esta puede ser una persona natural o jurídica. Y las personas que están exentas en el artículo 197 deberán de ser aplicadas la ISC, la empresa de generación eléctrica en cuanto a la enajenación.
Es importante recalcar que toda persona que cuente con un suministro de gas pagará los impuestos de hidrocarburos. El usuario es quien le paga a las compañías comercializadoras y esta es quien lo liquida a Hacienda. Al igual que el IVA. El IVA se trata de un conste que nunca podrás ahorrar en tu factura. Los impuestos hidrocarburos son una de las partes principales que componen el precio de los carburantes actualmente. En la Ley de Concertación Tributaria, en el artículo 205, que establece la base imponible de este impuesto, que será el litro americano, consignado en la factura o documentos respectivos. En el artículo 206, que es la liquidación, declaración de pago, establece que los responsables recaudadores deberán declarar el ISC, que son los impuestos específicos conglobados a los combustibles, en la forma monto, plazo, lugar que establezca la presente ley. Y en el artículo 207, que es la forma de pago, establece que se pagará en la enajenación de bienes. El pago se hará a la administración tributaria mediante anticipo o pago o cuentas. Y tenemos los impuestos especiales. Los bienes derivados del petróleo que se especifican en el artículo 224 de la presente ley estarán gravados estos impuestos específicos a los combustibles de monto único por unidad de medida.